sí vamos a conocer a nuestra premiada con el premio Hilo, Begoña González. Ella nació en Gijón, es economista, empleada bancaria e investigadora histórica. Participa como ponente en el Club de Prensa de la Nueva España, divulgando temas históricos. Está vinculada además a entidades culturales como el Ateneo Jovellanos, Rivera, la Biblioteca Pública Jovellanos, el Foro Jovellanos, la Universidad de Oviedo y la Universidad y Biblioteca de Castilla-La Mancha. Preside el patronato de la Fundación Albergue Covadonga de Gijón para Personas Sin Hogar y forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Española de Escritores Noveles. Además de artículos en la revista Almenar de Toledo y en el Diccionario Biográfico Español y de la Real Academia de la Historia, ha publicado la biografía de Fernando Prieto Mestas, un pastor cabraliego de la Catedral Primada de Toledo, publicada por Ridea en 2021, y la novela que viene a presentarnos hoy, El siglo, por la editorial Velasco 2022. El siglo es una novela trepidante situada en el siglo XV, donde una joven judía caerá tras los cerrojos del Santo Oficio y su hijo recluido en un monasterio. Con ella nos adentramos en la mentira, la corrupción, la infamia que tanto predominaban en la oscura España del siglo XV. Un aplauso para Begoña González. Es muy emocionante, ¿verdad, Juan? Es muy emocionante encontrarnos hoy aquí para los que amamos la historia, a los que la escribimos porque la amamos y bueno, realmente es un sueño verme aquí. Quiero en primer lugar agradecer a este público, porque sin este público nada de lo que hacemos es posible, ni el certamen, ni escribir, ni las novelas. Entonces, en primer lugar, este agradecimiento a todos los presentes y decirles que para una persona como yo que observaba, porque llevo tiempo observando este certamen, esta cita anual desde Asturias, desde la distancia, observando esta manera de unir lectores con escritores, cuando esta asociación de la Semana de Novela Histórica de Cartagena aúna aquí todos los años autores que yo admiro muchísimo y las obras más magníficas son premiadas, pues yo la verdad que lo tengo que confesar que lo observaba con envidia sana, porque realmente me maravillaba y me encantaba conocer la existencia de una ciudad como Cartagena que amaba la historia, amaba la novela histórica tanto como yo. Entonces era una cita anual que no me la perdía por las redes, la observaba y observaba además la enorme empatía, esta atmósfera de cercanía y de familiaridad que yo veía que traspasaba las pantallas y yo decía, es que encima se lo están pasando bien, ¿no? Entonces me apetecía mucho venir y lo que no me imaginaba es que no iba a estar sentada entre el público, porque una cosa de la que yo tenía planeada para este año era venirme de vacaciones la semana completa, yo lo había dicho en casa, a asistir a este acto como público para de una vez por todas verlo en persona, y lo que yo no imaginaba es que iba a estar sentada al otro lado con esta historia, para contarles a ustedes la historia que mis abuelos me contaron en definitiva, y para yo contarla me serví de la literatura, me serví de escribir y el siglo fue el medio que yo encontré para contar la historia que mis abuelos me contaron en las montañas de Cabrales. Tengo que comentar, me voy a coger las aguas porque ya veo mal, que vamos a empezar para meternos un poco en ese ambiente de persecuciones y pesquisas, como decía Laura, del siglo XV en aquel Toledo, con autos de inquisición que duraban 15 años, por ejemplo, el asedio era tremendo. Voy a proyectar un trailer book para un poco imbuirnos en esa atmósfera, para que nos metamos en esa época.
montañas de Cabrales. En esas montañas se refugiaron los judíos, los criptojudíos que venían de muy lejos y no sabían muy bien de dónde venían, ni ellos mismos lo sabían, las generaciones posteriores, pero este es el trailer, ¿no?, que un poco refleja esas montañas. Vamos a ver. Ya está, vamos a dejar esta imagen, con imagen de fondo. Así. Con el siglo yo quise transmitir emociones. He de reconocer que antes que escritora soy investigadora. La verdad que empiezo siempre investigando, es lo que más me gusta. Tengo preferencia por las fuentes primarias. Me encanta la investigación y me sorprendí a mí misma emocionándome ante un legajo, leyendo un manuscrito donde alguien hacía mucho tiempo había escrito su sentir, sus miedos, sus esperanzas, que no se diferenciaban mucho de las nuestras. En los archivos me he encontrado con historias fascinantes. Por eso creo que las buenas historias ya están escritas. Y cuando uno reconoce una buena historia, que además es real, hay que contarla. Yo recuerdo de pequeña que lo que más me gustaba en este mundo, cuando me contaban alguna historia, era ir corriendo a casa para contar. Había que transmitir, ¿no?, todo aquello que te fascina. Y junto a la documentación está la tradición, esa oralidad, esa cadena de cultura, ¿no?, esa información que va pasando de unos a otros, que los padres cuentan a sus hijos durante generaciones y que supone casi un milagro que haya podido llegar a nuestros días. Por eso es tan importante atesorarla, estudiarla y después contrastar su veracidad y quizá de ahí obtengamos otro fragmento desconocido del pasado con el que completar nuestro conocimiento de la historia. Porque la historia es dos cosas, fragmentada y subjetiva. Esa historia que nosotros vemos en los archivos, que nos llega, lo que nos llega del pasado, es fragmentada, no es continua, hay vacíos, hay huecos que hay que llenar, ¿no? Y nosotros, los que escribimos, con las artes literarias, ¿verdad?, que conocemos, pues lo que hacemos es cubrir esas lagunas, esas oscuridades, con lo que creemos que podía ser, ¿no? Lo imaginamos, pero tiene que ser probable, ¿verdad?, para cubrir esas lagunas. Y después es subjetiva, claro, está transmitida por alguien de la época, un hijo de su tiempo, que nos va a proporcionar esa marca en la historia que recibimos. Pero eso es fragmentada y es subjetiva, la historia que nos llega. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos los historiadores? Bueno, los historiadores siguen cánones más ortodoxos. Ellos siguen otra vía, se hacen preguntas, analizan la historia, se preguntan el porqué. Nosotros no. Nosotros lo que hacemos es crear el bullicio, crear esa atmósfera, ¿no?, con esas normas, como digo yo, literarias. Tenemos herramientas para poder hacerlo y queremos transmitir ese relato imaginado, pero probable. La idea del siglo en realidad fue un experimento, una especie de reto personal. Yo hacía divulgación histórica y entonces pues, yo me propuse crear un relato con todas aquellas piezas del puzzle que yo divulgaba. Me encanta hablar de historia y un buen día quise hacer encajar toda aquella documentación diversa sobre el siglo XV y XVI que yo utilizaba. Pero no me refiero a la documentación temática, de la que me servían mis charlas y artículos, sino esa otra que a veces aparece entre los legajos, perdida, mezclada entre lo demás, pero que estaba cargada de emotividad. Me refiero, por ejemplo, a una carta que encontré, estuve haciendo un estudio largo tiempo de un auto de la Inquisición que duró 15 años, era una pieza muy apetecible para los investigadores porque en 15 años se contaban muchas cosas, ¿verdad?, en aquel auto de la Inquisición. Pues entre los legajos me cayó un día una carta, escrita, claro, por el escribano, al inquisidor, de una madre dirigiéndose a ese inquisidor para interceder por su hijo, que ya estaba penitenciado y se ofrecía a ella a ir a la hoguera en su lugar, ¿no? Me encontraba, por ejemplo, con una sentida confesión de un caballero de Santiago que se reconocía ateo y corrupto. Me encontraba, por ejemplo, con el comentario en el margen de un tratado de lógica escrito por un profesor benedictino. Además, estos profesores benedictinos requerían una ardua formación para dar clase. Era un profesorado de élite. Tenían que cursar 6 años en Eslorza para dar clase, por lo tanto, eran personas doctas de la época, ¿no? Pues este profesor benedictino, de hace 500 años, escribe en un margen de un tratado de lógica alentando a los alumnos al estudio y a la formación, igual que haría hoy día cualquier profesor de instituto. Esa era la historia que yo quería contar, la historia pequeña, las gestas pequeñas, pero tenía que haber una historia central que vertebrara toda la novela de principio a fin, y esa historia me la dio la tradición oral del pueblo de mis abuelos, en Cabrales, ahí, en esas montañas que vemos, en el oriente de Asturias. Allí se hablaba de gentes venidas de lejos, hacía muchos años, portadoras de otra cultura y otras costumbres, que ocuparon las montañas, los pueblos más inaccesibles, y eran parias, no tenían nada, porque venían a vivir ocultos y separados del resto. Eso es lo que se sabía, no se sabía mucho más. Aquellas gentes eran criptojudías. Los judíos huidos del reino de Castilla y Aragón
cuando el edicto de expulsión de 1492. Y así fui escribiendo las páginas del siglo, durante años, sin pretensiones, por la noche, tengo que decir, cuando los niños se acostaban, yo procuraba ponerme a escribir hasta las 7 de la mañana, como le he contado a Juan, que se nos va el tiempo y no nos enteramos. Y así, pues lo que hice fue construir una historia de lo que sucedía en aquella sociedad en tránsito. De ahí el título también, una sociedad en tránsito, porque me parecía muy pertinente el título del siglo, porque tenía esa doble acepción. Estábamos hablando del siglo XV al XVI, con lo que supuso pues, ese gran año 1492, ¿no? El descubrimiento de América, lo que supuso de cambio de pensamiento, de cambio político, geográfico, social, teológico. Y me parecía que esa transición, que además era un cambio de edad, pasábamos de la edad media a la edad moderna, pues el siglo le venía perfectamente a la novela. Pero después había otra acepción que me gustaba, era recurrente, los que investigamos la historia nos encontramos siempre con un término que hace alusión a la profesión religiosa. Cuando alguien entra en la profesión, decimos que se sale del siglo. Y cuando alguien pues, dejaba los hábitos para pues, seguir una carrera militar o por el motivo que fuera, decía volver al siglo. El siglo era el mundo social, el mundo civil, ¿no? El ruido, el alboroto de la sociedad. Mientras que salirse del siglo pues era formar parte de una comunidad religiosa, acogerse a una regla de su orden, una obediencia, etc., ¿no? Estar bajo ese acogimiento de un monasterio. Bueno, pues el título me parecía que era pertinente para la obra que yo quería contar. Pues aquellas gentes eran criptojudías, los judíos huidos del reino de Castilla, cuando aquella historia. Y estos judíos, bueno, pues tenían un estatus peculiar en España. Hay que reconocer que el sistema social de aquel reino de Castilla y Aragón era realmente peculiar, era diferente. Hay que reconocerlo. Realmente es un caso único en la Europa medieval, porque permitía la cohabitación entre personas de diferentes religiones, aunque fuese por necesidad, ya lo sabemos, aunque fuese por interés, pero era así. Con los musulmanes, los mozárabes y judíos tenían un estatuto particular. Se les permitía la libertad de culto, por ejemplo, a cambio del pago de impuestos. Con los cristianos, los judíos vivían con cierta libertad, también, por lo menos hasta el siglo XIV, ¿no? Era un pueblo necesario, además, para desarrollar económicamente aquellos vastos territorios que se iban conquistando en Islam. Por lo tanto, era un pueblo útil para los gobernantes cristianos. Tenemos que imaginarnos, además, aquella península ibérica, una España que estaba todavía muy lejos de constituir un territorio unificado. Tenemos por un lado Castilla, Aragón, Cataluña, tenemos Valencia, Navarra, todos con costumbres y leyes diferentes, donde coexistía el derecho visigodo, el derecho canónico, el derecho foral y también la ley real, por ejemplo, ¿no? Después se establecían estos judíos útiles para la sociedad cristiana, sobre todo para el poder real. Se establecía, llegó hasta tal punto esa necesidad de ese pueblo, de esa comunidad, que se creó lo que se llamaba la Alianza Real, y además se fue sucediendo a lo largo de los distintos reyes, que era una protección específica al pueblo judío. El pueblo judío, jurídicamente, eran súbditos, eran sirvientes del rey. Solamente a él le pagaban los impuestos y los pagaban además directamente. El rey, a cambio, les garantizaba su condición, ¿no? Y les dejaba una cierta autonomía. Claro, eso que parece una situación ventajosa, ¿no? Que les coloca en una situación de privilegio en una sociedad, no lo era tanto, porque esa unión, esa alianza con el poder real, pues también les hacía suscitar las envidias, los recelos del resto de estamentos, ¿no? de aquella burguesía, de aquella nobleza y de aquel clero. Lo que ocurría en la sociedad es que cuando había coyunturas negativas, por ejemplo, que hay un vacío de poder en el rey, que hay que flaquea el poder real, el poder central, pues entonces los judíos quedaban absolutamente a la deriva. No había ningún otro estamento en la sociedad que se hiciera cargo de los judíos, que los favoreciera, que los protegiera. Ni siquiera el rey podía incluso evitar que fueran de otra manera atacados. Hay un hecho que se repite a lo largo de los siglos que yo estudié, y es que ante circunstancias adversas, como por ejemplo una crisis demográfica, una guerra civil, una peste negra, levantamientos populares, etc., aspectos negativos, los judíos siempre aparecen como los causantes de todas las desgracias. Y se busca aplacar la ira apartándonos de la comunidad. Hay una cosa que subyace siempre en el cristiano, que es que los judíos son los deicidas, los judíos son los asesinos de Dios. Por lo tanto, ante cualquier circunstancia desfavorable para aquella sociedad, la culpa la tenían ellos y por lo tanto la respuesta inmediata siempre era incendiar las sinagogas, atacar las juderías, las aljamas, ¿no?
había que apartarlos. Finalmente había que apartarlos. Todo eso fue un caldo de cultivo. El edicto de expulsión no llega porque sí, eso se estaba alimentando ya en el siglo anterior. Pero llega, un 31 de marzo de 1492. Poco después de terminada la Guerra de Granada, además, y además se firma allí en Granada un edicto de expulsión, donde los reyes católicos establecen que los judíos tienen que abandonar la península. En principio, es curioso, los estudios posteriores han llegado a la conclusión de que no se pretendía que el individuo, que el judío como individuo, abandonara el territorio. No, se quería que se eliminara el judaísmo. Ni siquiera se contemplaba la conversión, eso vino después, ¿no? Entonces era, bueno, pues vamos a dar un ultimátum para que haya una conversión general. No se dio el caso, o sí se dio en una parte de esos judíos. Es curioso, paradójicamente, los talmudistas, los rabinos, los judíos que formaban parte de esa élite social, del mundo académico, de la aristocracia intelectual, fueron los primeros en acogerse al cristianismo, fueron los primeros en convertirse. Es curioso. Quizás, seguramente, para mantener esa posición social de privilegio, ¿no? El resto, pues el resto tenían que abandonar, o convertirse o abandonar. Muchos, en cambio, como digo, se bautizaron, ¿no? Sobre todo los ricos y cultos. Otros decidieron marcharse, en condiciones durísimas. Tenían que vender sus bienes a bajo precio, aceptando cantidades ridículas, con dificultades para recuperar el dinero que les debían sus deudores. Debían hacerse cargo, por supuesto, del viaje a un lugar incierto, pasando penurias. Hay episodios durísimos cuando se encontraban en los barcos o bien cuando llegaban a destino y eran asaltados, hasta el punto de que muchos retornaban y se acogían al cristianismo, para que, bueno, tenemos conciencia de en qué circunstancias se produjo esa expulsión, ¿no? Ese éxodo. Los judíos abandonaron las grandes ciudades donde fueron brutalmente reprimidos y se refugiaron en zonas rurales pequeñas. Es aquí, en este punto, donde yo veo conexión con esas montañas asturianas. Quizá en ese momento la única opción que tenían era refugiarse, buscar refugio en las montañas más difíciles en la orografía de la península, ¿no? Por supuesto, perdían sus efectivos y estaban obligados a bautizarse. Las grandes aljamas desaparecen. Las grandes aljamas medievales ya desaparecen. Toledo, Burgos y Sevilla las pierden. Y bueno, pues entonces el edicto de expulsión se produce. Además se da un plazo de 4 meses para su ejecución, que a mí me parece un plazo brevísimo para acabar con una vida, ¿verdad? Pues en 4 meses había que ejecutarse. Bueno, pues una vez cumplido el edicto de expulsión, resuelto el problema judío, aparece un nuevo problema, el converso. El converso también es sospechoso. Entonces la entrada de los cristianos nuevos en la vida pública suscita odios y suscita celos también. Ahora eran los conversos, los cristianos nuevos, los que eran dudosos. Las conversiones habían sido masivas y muchos conversos serían vinculados por lazos familiares, como es lógico, ¿no? Se casaban entre ellos, a menudo mantenían estrechas relaciones con aquella parte de su parentela que seguía siendo judía, es normal. Por supuesto, nadie cambia de la noche a la mañana de religión, de lealtades familiares, de recuerdos, de afinidades, de hábitos de vida, ¿no? De sentimientos. Los cristianos nuevos formaron, pues, un grupo distinto. Es verdad que ya eran otra cosa. Es decir, ya no somos judíos, no somos cristianos, somos algo intermedio, que estamos aprendiendo a ser cristianos. Algunos, escondidamente, mantienen sus antiguas tradiciones religiosas, pero siempre su adhesión a la nueva fe estaba bajo sospecha. Se les acusa de criptojudaísmo, de lo que acabo de decir, de esconderse, ¿no? Para mantener sus tradiciones. Pero también se hacía para limitar su ascenso social y frenar su éxito. Bastaba con comer adafina o no ver salir el humo por la chimenea de su casa el viernes y el sábado para acusarles de herejía. Los teólogos de la época se creen en la obligación, además, de sembrar la duda, y ante el menor signo de regreso al judaísmo se interpreta como herejía. Miles de cristianos nuevos eran sospechosos de judaizar y son juzgados por los tribunales, sus bienes confiscados y terminan también en la hoguera. Sin embargo, paradójicamente, los reyes católicos mantienen relaciones con los judíos. Por eso cogió por sorpresa a la comunidad judía el edicto de expulsión. Es curioso cómo meses antes de que se emitiera ese edicto de expulsión, solo unos meses antes, los reyes habían otorgado a varios judíos la concesión de recaudadores, del cargo de recaudadores, que era un cargo además que se otorgaba a largo plazo. Bueno, pues ahora hay que ser criptojudío si quiero mantenerme en la fe. Por eso, sobre los criptojudíos hay muy poco escrito, realmente muy poco. Lógicamente eran gentes perseguidas que buscaban ocultarse y pasar desapercibidos, no dejarían rastro, lógicamente, de su origen judío. Por lo tanto, el fondo histórico es bastante nebuloso para la investigación. Quizá por eso tan sugestivo para hacerlo materia literaria, ¿no? Y por eso yo me animé a hacerlo.
además había ese componente personal del pueblo de mis abuelos, posiblemente yo si indagara un poco me encontrara, pensaba yo, un apellido judío, y así fue, efectivamente. Es curioso cómo bueno, pues este apellido en el que se basa la novela histórica del siglo es un apellido que proviene de un talmudista de Toledo, es Ben Yosef Al-Fayumi Saadia, con 2 A's. Yo tengo amigos caraliegos que se apellidan Sadia, han perdido la doble A, y que abrían la boca y abrían los ojos cuando yo di esta conferencia en Calores, porque no sabían nada de su origen judío. Sí intuían costumbres diferentes en su casa, pero jamás hubieran pensado que provenían de ese origen, ¿no?, étnico diferente. Y ocurre que, por ejemplo, si cogemos el mapa, una persona huida de Toledo cae directamente en el pueblo de Caín, es el pueblo que es ventana de la ruta del Cares, ¿no?, de Cabrales, no sé, la zona de Cabralega, de los Picos de Europa, si alguien lo conoce. Y sin embargo mi apellido proviene de la Aljama de Burgos, Moradillos, que proviene de Moradillos de Sedano, era una localidad, y una persona obligada a abandonar su casa, pues a lo mejor el apellido que adopta es el del lugar que deja, ¿no? Tenía que adoptar un apellido cristiano, y estas personas adoptaron el del pueblo que dejaban. Moradillos de Sedano, en las Merindades, si cogemos el mapa, pues arriba al pueblo de Sotres, donde es esa rama familiar que yo tengo, ¿no? Entonces es un poco así la historia de los criptojudíos. Buscan el ocultamiento, lógicamente. Cuando conozco la historia de estos judíos escondidos, que venían de tan lejos y de tanto tiempo transcurrido, ocupando los pueblos más altos de Cabrales, contrasto la información con otras fuentes y con otros estudios, muy escasos, realmente son muy escasos, de la Universidad de Oviedo, que focaliza la existencia de estos grupos étnicos en la zona de Valdeón, en León, y en la zona de Cabrales, Asturias, a partir del siglo XVI, justamente a partir del edicto de expulsión. En actas y en censos de población anteriores no aparece el apellido Sadia, por ejemplo, ¿no? La existencia de criptojudíos está constatada. Recientemente, unos trabajos de investigación en Toledo, hace unos meses, hicieron unas excavaciones en Toledo, bueno, será habitual como aquí en Cartagena, encontraron 15 sótanos de casas donde descubrieron pues otras tantas sinagogas, criptosinagogas, ¿no?, donde aquellos judíos ya después del edicto de expulsión mantenían todavía sus ritos ocultos en los sótanos, ¿no? Hay que entender cómo sería la vida de estos conversos. Durante los primeros años, décadas, algunos todavía serían fieles a la religión de sus antepasados, sin que necesariamente podamos llamarles criptojudíos. Sin embargo, los criptojudíos ya solo podían mantener los lugares. Las mujeres de la familia, más conservadoras y apegadas a la tradición, serían las que mantendrían y trasladarían sus creencias a los niños cuando estos eran bautizados y criados como cristianos. En otras ocasiones el secreto ni se transmitía siquiera por miedo a poner en peligro a las nuevas generaciones, por lo que de determinadas prácticas que se han conservado casi por milagro, los que las mantuvieron no conocen el porqué, no conocen el origen, el motivo. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos esto en casa a la hora de cenar, ¿no? Yo, bueno, pues he entrevistado a muchas personas, me hablan, sobre todo la tradición oral, por eso le doy tanta importancia, porque a veces es milagrosa y es lo único a veces que tenemos, ¿no? Me hablan, por ejemplo, de que en su casa había determinadas prácticas. Por ejemplo, limpiar la casa el viernes por la noche, encender lámparas nuevas, no usadas, nuevas, las bujías nuevas, encenderlas temprano, en las otras noches de la semana. Ayunar algún día de la semana, normalmente los judíos lo hacían el lunes o el miércoles, eran ayunos de devoción, por ejemplo. Se perdonaban unos a otros, se pedían perdón. Por supuesto, comer el pan ácimo en Semana Santa, ¿no?, ese pan cenceño sin levadura, en su lugar lo sustituían por empezar la comida con lechuga y apio, por ejemplo, ¿no? Recitaban oraciones con el rostro vuelto a la pared. Limpiaban muy bien la carne que les servía de alimento, quitando el sebo, grasa, tendones, al uso judío. Cuando se mataba un buey, por ejemplo, como me lo dijo algún ganadero del lugar, todavía tenían la costumbre de enterrar la sangre, cubriéndola con tierra y ceniza. Se decían palabras con el vaso lleno, ¿no?, con la copa llena de vino, por ejemplo. Por supuesto no comían cerdo, ni liebre, ni conejo, ni tampoco peces sin escama. Las mujeres, por ejemplo, no iban a la iglesia en 40 días después del parto. Y se vertía agua con jarras cuando alguien había muerto. Esto es una antigua creencia de que el alma del fallecido viene a bañarse, esos baños de purificación, el kitché, que son estos baños de purificación que había en las casas de los judíos. Cuando los niños eran bautizados se les restregaba la frente para quitarles el crisma del bautismo. Bueno, pues, por ejemplo, todo esto, vagamente, a veces es un pequeño gesto, pues parece que no está recordando ese origen judío. Se identificaban con la Biblia, claro, era el Antiguo Testamento, era lo que les quedaba de su origen judío. Allí se hablaba de la historia de su pueblo
y la relación de este con Dios, ¿no? De ahí la costumbre que tenían de ponerle nombres bíblicos. Yo en Cabrales, muy graciosamente, me decían, es que son gente muy extraña. Fíjate si son extraños que les ponen nombres muy raros a los niños. ¿Pero qué nombres les ponen? Bueno, pues eran Abraham, Isaías, Jeremías, a las niñas Esther, Rebeca, Raquel, ¿no? Bueno, pues es otro elemento que yo iba notando para configurar esta realidad. Con el paso del tiempo, las formas de comportamiento, las costumbres, las prácticas y hasta las creencias les van a cambiar. Ya no reciben el saber rabínico, lógicamente ya no están, no tienen contacto ninguno con esa comunidad que tenían antes, ¿no? Pierden el conocimiento del hebreo y se encuentran en un entorno hostil que les aleja sin querer de sus mandamientos. Privados del contacto directo con otros judíos, tendrán que vivir de su propia memoria histórica, de antiguas tradiciones, de sentimientos heredados. Así, algunas prácticas se perpetuarán, mientras que otras se perderán para siempre. Ciertas reglas serán fáciles de observar y las que no lo son se abandonan sin remedio. Los judíos de los picos de Europa pues formaron una colonia al pie de ese macizo, y hay localidades que se han asociado claramente con esta comunidad judía, como Seja de Sajambre. Se documentó su presencia en Valdeón, en este pueblo de Caín que comento yo, que es la puerta de la ruta del Cares. Es un lugar perfecto para ir de sospechas y persecuciones del Santo Oficio. Uno de los apellidos que allí se conservan, de indiscutible origen hebreo, es el Sadia, el que yo utilicé para la novela. En el siglo XIX, ya Amador de los Ríos decía que el apellido Sadia venía de los Sadia de Toledo, descendientes de un antiguo talmudista, un teólogo, filósofo, una persona eminente, llamado Sadia ben Yosef al-Fayumi, que comenté antes, y con el tiempo, la grafía medieval haría que el apellido Sadia perdiera esa doble A y terminara siendo Sadia. Está lleno de Sadias en Cabrales. De hecho, por eso aparecen como tal, como Sadia, en los censos de población posteriores. Y hay una tradición oral, además, que lo recuerda ese origen. Hay muchos datos, por ejemplo, en las montañas, en esas montañas los ganaderos utilizan un término, kish, para llamar a las cabras. En hebreo significa cabra, precisamente. Hay un término, chetos, que se da a los de Valdeón, que coincide precisamente con el nombre que se daba a los judeoconversos en Palma de Mallorca, por ejemplo. Hay un geólogo francés, un estudioso, Pont de Sansot, un estudioso de los picos de Europa. Era un hombre que pasaba largas temporadas en Cabrales, en la zona de los picos de Europa, estudiando el paisaje y el paisanaje, y pone en su diario, aquí en Caín, los cainejos, que eran los habitantes, los cainejos son un arcaico clan, dice en su diario. Sostienen algo extraño, algo extraordinario. Dicen que su señor les abandonó, renunciando a mantenerlos sometidos durante el apogeo de la época feudal. No sé si se refieren a un señor divino, dice el conde de Sansot, o a un señor humano, ¿no? Bueno, pues estas reminiscencias de algo, ¿no? Algo que subyace. Esos judíos procedentes de Toledo mantuvieron a su llegada a Valdeón el apellido hebreo bajo el nombre de pila. En este caso, ellos se mantienen Sadia con una sola A y el nombre, ¿no? Joseph Sadia, María Sadia, etc. Lo que comento de los términos, por ejemplo, se encontraron cerámicas con la estrella de David marcada en el fondo. La costumbre que se conserva todavía en algunas familias de no comer animales con pezuña hendida, que yo comenté antes. Se trasladan las ascuas ardientes. Por ejemplo, me contaba una chica, dice, mira, en aquella casa, me contaba mi madre que cuando ya se casó y se cambió, se trasladó de casa, la primera en entrar en la casa nueva había sido su abuela, la matriarca, portando una orza de cenizas ardientes, bueno, rememorando ese éxodo judío, bíblico, ¿no? De que allá, ese lema que tienen los judíos, de que allá donde vayan las ascuas ardientes de un judío, allí tendrá su hogar, ¿no? Pues todo eso eran pistas que nos daban sobre ese origen judío. Ellos se preocupaban, lógicamente, pueblos aislados, los más altos, con iglesia tardía o sin iglesia, por ejemplo. En Sotres, que es el ejemplo que a mí me toca en lo familiar, pues fíjese si estaba apartado de todo, que no tenían párroco, no tenían asistencia religiosa, y los que iban a hacérsela, a otorgársela, eran los monjes de Santo Toribio de Liébana. Se conoce el lugar, cae hacia la zona cántabra. Tienen que hacer una larga y durísima travesía por la montaña para llegar a Sotres. Y seguramente 1 o 2 veces al año no más. Y en el mismo acto casaban a los padres y bautizaban a los niños seguramente, ¿no? Entonces es así esa peculiaridad de este pueblo que busca ese ocultamiento a toda costa. Y bueno, la novela. Entonces llega la novela después de todo esto. Llega la novela y me pongo a poner en orden todo lo que tengo. Y me había dado cuenta que realmente en aquella mesa yo me encontraba con mucha documentación que yo había consultado, y me di cuenta de que allí estaba representada una parte de aquella sociedad. Me refiero a las charlas que yo daba, charlas divulgativas históricas, de los más diversos temas. Un día me quedé mirando aquel
estaba poniendo en orden la documentación, llevaba ya por menos 10 años investigando y divulgando, y yo me daba cuenta que allí tenía un panorama humano de aquella sociedad del siglo XV. Por un lado, caballeros de Santiago, con sus reglas, con sus obediencias. Encontraba en otro montón de papeles la manufactura de la seda. Toledo fue un estudio precioso que me gustó muchísimo descubrir cómo se producía aquella manufactura de la seda en Toledo. Me llevó 2 años investigarlo. En Toledo había más de 200 fábricas de seda en un trabajo súper laborioso y con un gran prestigio en toda Europa, con sus especialidades además. Por otro lado, tenía las normas del gremio, las técnicas. También tenía la enseñanza de los benedictinos, que comenté antes, cómo ejercían la enseñanza, una enseñanza de élite, cómo se ejercía la medicina. Hice un estudio sobre la red de hospitales de peregrinos, cómo aquellas hospitaleras podían hacer alguna curación así elemental, pero desde luego no se podían extralimitar porque ejercer la medicina sin título estaba penado y ponían en riesgo su propia vida. Las inclusas, cómo se dejaban a los niños, qué se hacía con los niños. Realmente es terrorífico, ¿no? Ver la realidad de aquellos niños. A veces, cuando veo las listas de los niños dejados en la inclusa, parece un auténtico sacrificio infantil de niños, ¿no? Los acuerdos matrimoniales de los nobles, el Tribunal de la Inquisición con sus procedimientos, cómo era, ¿no? Aquí yo un retrato al de aquella sociedad y yo tenía que hacer una historia. Empecé a hacerla con Emuna. Arranca todo con Emuna, una mujer judía, que como digo en la novela, firme y orgullosamente judía, ella presume de serlo, que se niega a la conversión. Dice ella en la novela, la conversión es un acto de fuerza sobre la conciencia que jamás admitiré. Esa frase la encontré en los archivos. Mucho de lo que pone el siglo, muchas de las palabras, incluso de las frases literales, las he tenido que dejar íntegras porque me parecía que no se podía decir mejor y además era una forma de introducir al lector en esa época. 5 minutos, me dice. Yo creo que sí, que gracias. Bueno, pues esta mujer, Emuna, nos va a demostrar la dureza de la vida de la obrera de la seda, lo primero, en una fábrica en Toledo, los peligros de profesar una fe que no es admitida y que después va a ser perseguida, que la vayan a llevar a huir, finalmente a huir de Toledo, abandonar a un hijo en Toledo, a viajar al norte y ponerse al servicio de una casa feudal. Y entonces aparece el norte, claro. El cambio geográfico era relevante. Yo quería contrastar aquel Toledo del siglo XV, opulento, abastecido, rico, frente a los señoríos asturianos, que aunque fundados en solares de antiguos hidalgos, eran pobres, y aquella nobleza rural vivía casi tan duramente como sus siervos. En aquel territorio asturiano difícil, vertical, aislado. Y Emuna, que así se llama nuestra protagonista, dará paso a nuevas generaciones. Vendrán después una joven dama toledana obligada a contraer un matrimonio que no desea, porque ella sí quería entrar en religión. En cambio, Alvar, un caballero de Santiago que renuncia, que no quiere su fe. Flaíno, el escribano diligente, serio, cumplidor, que sin embargo se ve obligado a trasgredir la ley para salvar la vida a un niño. Matías, el eremita, el monje que se encuentra más cerca de Dios en lo osco de un bosque que en el monasterio. Yo con él me identifico mucho, me gusta mucho la naturaleza y yo, pues, bueno, hay mucho de mí en este monje. Y en Flaíno, que ama los libros también. Yo creo que ahí tengo las dos piezas. Olaya, la ruda hospitalera, volcada en ayudar al peregrino, que ejerce la medicina sin título, como dije antes, ¿no? Bueno, pues he de decir que todos ellos estaban en los archivos antes del siglo, mucho antes. Para terminar, y porque ningún logro es individual, quiero agradecer que esté hoy aquí a unos cuantos. En primer lugar, a mi querido Ramón Alcaraz. Ahí estás ahí. Ramón Alcaraz, profesor y escritor cartagenero, que presentó la novela al jurado sin que yo lo sepa. Sin yo saberlo, no me dijo nada y me ha regalado este momento que no olvidaré. Ramón, gracias. A ti. A una asociación, a EN, y a su presidenta, mi amiga Kobe Sánchez, que tanto ha ayudado a los autores noveles. Por supuesto a mi editor, a Cristian Velasco, al frente de Ediciones Velasco, una editorial pequeña pero enorme, en seriedad y en profesionalidad, que se merece un gracias igual de gigante por hacer esta apuesta arriesgada por una autora desconocida que publica su primera obra y encima 800 páginas. Un auténtico valiente. Gracias a los que hacéis posible esta semana de novela histórica de Cartagena, a Laura Conesa, a Marisa, a Odulio, porque tenéis una larga andadura ya. Estáis en las puertas de cumplir los 25 años y habéis puesto el nombre de Cartagena realmente en lo más alto del ámbito cultural y literario de este país. Agradecer sumamente a la empresa Odilo, una empresa cartagenera que he podido conocer hace unos días, una empresa que me ha asombrado, llena de talento y juventud, que es referencia en innovación y tecnología dentro del ámbito de la enseñanza. Y además,
Gracias por el premio que me dais y sobre todo por la apuesta que hacéis en favor del conocimiento y del fomento de la lectura. Quiero felicitar y agradecer a Juan Torres el regalo que nos ha hecho a todos con su admirable obra, merecedora del premio de la Semana de Novela Histórica de Cartagena 2023. Y finalmente tengo presente a mi familia, en especial a mis abuelos, a todos los abuelos. A todas las personas mayores que me han hablado del pasado, contándome esta otra historia. La historia con minúsculas. La historia de las gentes insignificantes. Pero como decía Galdós, de este devenir humilde de un pueblo también se hace historia. Muchas gracias.